La muerte ayer de Nelson Mandela a los 95 años. Hoy el diario El País de Madrid, en un artículo muy extenso y muy bien hecho, además escrito por uno de los hombres que mejor conocieron a Mandela, el John Carlin, titula El hombre que derrotó al racismo. Mandela nació en una familia importante, en una población negra en Sudáfrica. Después se vinculó al Congreso Nacional Africano, un movimiento que combatía el régimen del apartheid en ese país del África, donde mantenían a los negros completamente discriminados, viviendo en malos barrios, y les ponían todo tipo de trabas. Y después estuvo preso durante 27 años y medio. Quedó libre el 11 de mayo del 90. Entró con 41 años, con 44 años a la cárcel, y salió con 71 años. Y una vez que recobró la libertad, logró llegar a un acuerdo con los blancos, con el presidente de Klerk, y Sudáfrica cambió, hubo elecciones democráticas y él se convirtió en el primer presidente negro de su país de 1994 a 1999. Increíblemente perdonó a sus captores, que eran los blancos en ese país. Fue un hombre con una gran magnanimidad, y para muchos es el más grande hombre o ser humano de nuestro tiempo, del que nos ha tocado vivir. Hay dos cosas que yo quería preguntarles a ustedes. La primera, si el legado de Mandela va a perdurar. Y la segunda, si, como dicen en estas últimas horas en distintos medios de comunicación, es el hombre más grande o la figura más importante del siglo XX, y me refiero a otras. Ahí está Mahatma Gandhi, que logró la libertad de la India sin pegar un tiro. Ahí está Albert Einstein, el hombre creador de la teoría de la relatividad. Ahí está Charles de Gaulle, que fundó la Quinta República en Francia. Ahí está Winston Churchill, que derrotó al nazismo. Y ahí está Franklin Roosevelt. Pero para empezar, ¿perdurará el legado de Mandela? Es difícil, ojalá, pero es difícil. Tú lo has puesto en el mismo nivel que creo que merece de Gandhi, otra gran figura de nuestra época. Y Gandhi, que combatió durante tantos años por crear una nación unida en la India, desgraciadamente tras su desaparición, no solamente los hindúes y musulmanes que habían estado peleándose durante tiempo se separaron en dos naciones diferentes, dos naciones que libraron después 3 guerras y que hoy tienen armas atómicas y que son dos de los mayores enemigos de la humanidad. La obra de Gandhi, desgraciadamente, no fue capaz de perdurar en ese caso. ¿Perdurará la de Mandela? Pues también es dudoso. Hay probablemente una cualidad en Mandela. Si hubiera que definir a Mandela en una sola de las enormes facetas que tuvo, sería, desde mi punto de vista, la de preso político. Él fue un preso que después perdonó, y ahí es donde se creó la leyenda, en la resistencia para soportar el tormento de sus enemigos, y en la generosidad para después perdonarle. Son esos valores que hoy pueden perdurar en el mundo actual. Ni siquiera están perdurando en Sudáfrica, donde hoy está plagada, un país que hoy está plagado por la violencia, la injusticia. Desde luego no están perdurando en el conjunto de África, donde la injusticia es aún mayor, donde en este momento hay una guerra en marcha en otro país, en la República Centroafricana. Y por supuesto no están perdurando en el mundo, lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en América Latina. Ojalá que la muerte de Mandela lleve a reflexionar sobre esto que estamos hablando y, en fin, permita resucitar algo de estos valores, pero la verdad soy pesimista que el legado, fuera del tamaño y el recuerdo de la leyenda, pueda perdurar en el mundo actual. ¿Está de acuerdo, Silvia Pisani? Lo escuchaba Antonio y creo que la respuesta la tenemos nosotros. O sea, es impresionante. Hay cierto pesimismo cuando uno ve la realidad política, y es verdad. África, el continente al que pertenece Mandela, es uno de los más injustos, o donde se vive con mayor injusticia y mayor violencia en este momento. O sea que, y la respuesta no la tenemos nosotros. O sea, la grandeza de los hombres la reconocemos los demás.
en tal caso es la mediocridad de miras de los políticos y es la complacencia de los pueblos que las aceptamos. Yo sé que parece bonitas palabras, pero la verdad es que la clave es esa. Mandela no era un santo. Mandela era un tipo lleno de pasiones y de mal carácter y de tantas virtudes y tantas grandezas como defectos. Supo que las virtudes que tenía, que eran muchas, ponerlas al servicio de la buena política. Y lo que hizo fue maravilloso. Y esto se puede hacer. El problema está cuando las sociedades no le exigen a sus líderes que hagan lo mismo, que se puede hacer. Mandela, Jaime, además tuvo dos características. Una, era un hombre, como se dice, muy mediático. Sabía aprovechar los medios de comunicación, sabía lo que era un símbolo. De hecho, logró que la población negra en Sudáfrica apoyara al equipo de rugby, fundamentalmente de blancos, en el mundial que ganaron los surafricanos y que dio origen, gracias a un libro de John Carlin, precisamente, a la película Invictus. Era mediático Mandela y era pragmático. Es decir, él se dio cuenta de que era mejor negocio perdonar y lograr un proceso de paz con algunos defectos que continuar en esa pelea entre blancos y negros. Y yo creo que esa ha sido una de las grandes virtudes de Mandela, que fue un gigante de la política, un político, un estadista, con esta capacidad para contemporizar lo mismo con una tribu perdida ahí en África que con la reina de Inglaterra, ¿no? Tiene una impresionante capacidad para conectar, ¿no? Pero a propósito de tu pregunta inicial de hasta qué punto va a quedar el legado o no de Mandela, yo creo que se ha visto, en las últimas horas se ha dicho muchísimo de lo que fue Mandela, y a mí me gustaría hablar de lo que no ha sido Mandela, y me refiero específicamente al área de América Latina, ¿no? Desafortunadamente en América Latina Mandela es una figura a la que se nos ha escamoteado, incluso un poco distante, no la conocemos muy bien. Se le conoce muy bien en Estados Unidos, se le conoce muy bien en Inglaterra, en Europa. Pero en América Latina, yo me recuerdo, esta semana comentábamos, una profesora universitaria de la Ciudad de México me comentaba que en un grupo de 40 alumnos les preguntó cuál es su figura preferida, histórica, o el héroe, el que más les inspira. Y el 25 respondió que era Hitler. Y les preguntó, bueno, Hitler, sí, ¿y por qué? Sí, porque era muy inteligente, ¿no? Entonces, a mí me sorprende este tremendo grado de desconocimiento de estas nuevas generaciones universitarias. Con personajes como Mandela, casi no se conoce su obra, ¿no? Y, por ejemplo, en el contexto de países de América Latina como México, donde lo que se busca ahora es inculcar una cultura de la paz, es la obra, el legado de personajes de la estatura de Mandela, sería formidable inculcarlo, ¿no? Sí. Y yo creo que el legado tendría que ser una asignatura pendiente ya en los libros de texto de todo lo que ha sido Mandela, y es la única manera de garantizarlo, ¿no? Sí. Reconciliación como materia. Reconciliación como materia. Me parece un buen punto de vista, porque efectivamente, probablemente este continente necesita a Mandela tanto como África. Tanto como África. En Brasil se le conocía a Munilla, pero en Brasil era más conocido. De Mandela es que ha sido una leyenda en vida, y eso no es muy común entre las personas, obviamente porque vivió muchísimos años, pero y si usted pregunta si perdura la leyenda o el legado de Mandela, yo creo que lo que perdura es justamente Mandela la leyenda, no necesariamente Mandela el político, sí. Mandela el que critican las nuevas generaciones de sudafricanos que están descontentos con el modelo económico, que están descontentos con las oportunidades y con la desigualdad. Entonces lo que va a perdurar, que es quizás positivo, es Mandela separado del contexto político en el cual vivió, y de pronto también separado de su humanidad y de su fragilidad y sus defectos. Sí, yo estoy convencido de que si hubiera un poco más de Mandela en América Latina, hubiera menos taras sociales como el racismo, por ejemplo, que se vive mucho en América Latina. O como el conflicto entre las sociedades y las diferencias. Y me preguntaba mientras escuchaba esto, o sea, incluso en España mismo, ¿no sería más sabio? Y por ahí es un poco, pero a ver, cuando se arman tanto conflicto por un equipo nacional de Cataluña. Porque es verdad que nosotros, nuestras culturas, están acostumbradas a resolver los problemas desde el conflicto. Y eso, por un lado, no es práctico, como tú decías, y entendió Mandela. Mandela lo que entendió es: ¿de qué me sirve a mí ahora desencadenar una cadena de venganza y represión contra los que me metieron en la cárcel? ¿De qué le sirve a este país y de qué me sirve a la comunidad que trato de defender?
Y creo que en América Latina y en España, como mencionas, creo que ese pensamiento está completamente desplazado. Es un modelo interesante en Colombia, por ejemplo, que para salir adelante con el proceso de paz se necesitan grandes dosis de perdón y de reconciliación. Es Mandela más grande como ser humano y más importante en la historia del siglo XX que Gandhi, que repito, le dio la libertad a la India sin pegar un tiro. Hoy en día el 10% de la población mundial vive en la India. Es más grande que De Gaulle, que fundó la Quinta República en Francia. Es más grande que Roosevelt, Franklin Roosevelt, sin cuyo concurso se ganó la Segunda Guerra Mundial, y un hombre que le dio una vuelta a los Estados Unidos. Es más grande que Churchill, que a base de discursos y de una aviación aguantó un año el nazismo y terminó derrotando a Adolf Hitler. ¿Sabes qué? Hacer rankings de grandeza como si fueran rankings de belleza es un poco arriesgado siempre. Todas las figuras que tú mencionas son insustituibles, digamos, irreemplazables. Y creo que lo importante es, en este sentido, reflexionar sobre la importancia que un individuo tiene a veces en el desarrollo de la historia y de los acontecimientos. Normalmente no se tiene en cuenta que las políticas las hacen personas, y que según la calidad de esas personas es también la calidad de esas políticas. Eso hoy, en un mundo en el que las individualidades son de un nivel bajo o prácticamente no existen, no son tenidas en cuenta, a veces se olvida, pero es importante los nombres que mencionas para recordar justamente esto, que a veces un individuo marca la diferencia. Y hay que reconocerlo, hay que alentar a esos individuos. Yo creo que ranquea ahí, y los rankings son siempre antipáticos, está ahí. Lo que creo que le falta a Mandela es la difusión y el conocimiento que tuvieron otros, diciéndolo de un modo casi brutal. Si hubiese más películas sobre Mandela y las generaciones lo conocieran más, seguramente sus valores serían más apreciados. Esa es la impresión que tengo. Si lo midiéramos solamente por el impacto mediático que ha tenido la muerte de Mandela, evidentemente ha superado con creces a Gandhi, por ejemplo, pero claro, en la época de Gandhi no había Twitter, no había Facebook, no había ciclos noticiosos en Estados Unidos de 24 horas, ¿no? Ahora, lo interesante va a ser es hasta qué punto la figura histórica crece o erosiona con el tiempo. Yo sospecho que va a crecer con el tiempo. Yo creo que la pregunta no es si él es el más importante, sino si es el último, porque los que usted ha mencionado, pues el último que quedaba era Mandela. Sí, también es verdad.